La desaparición forzada es uno de los hechos más atroces en el marco del conflicto armado. Los procesos de búsqueda y la incertidumbre de las víctimas son de largo aliento. En Víctimas en la Agenda dialogamos con la directora de la Unidad de Búsqueda de Personas Dadas por Desaparecidas, Luz Janet Forero, que nos contó las estrategias que adelanta la entidad y cómo este hecho ha impactado a la sociedad colombiana. Así empieza Víctimas en la Agenda. La Unidad de Búsqueda de Personas Dadas por Desaparecidas conforma el Sistema Integral para la Paz y nace precisamente del acuerdo que se firma con las FARC-EP en el 2016. Su labor pues obviamente es dirigir y coordinar y contribuir a la búsqueda de estas personas dadas por desaparecidas en el marco del conflicto armado. Hoy, para hablar un poco y profundizar sobre este ejercicio que hace la Unidad de Búsqueda de Personas Dadas por Desaparecidas, pues tenemos como invitada a la directora Luz Janet Forero. Bienvenida a Víctimas en la Agenda. Gracias, Julián, y gracias a la Unidad de Víctimas por invitarnos a este importante espacio que sin lugar a dudas es una ventana muy importante para acercarnos a las víctimas de la desaparición en Colombia. En efecto, la Unidad de Búsqueda de Personas Dadas por Desaparecidas es uno de los 3 mecanismos que se crea como respuesta o en el marco mejor de nuestro acuerdo de paz, con la misión de buscar a los desaparecidos que arrojó el conflicto armado colombiano, desapariciones que pudieron haber ocurrido en contexto de desaparición forzada, de secuestro, de reclutamiento o incluso las desapariciones que se ocurrieron mejor en el marco de las hostilidades. Somos una institución de naturaleza especial. ¿Esto qué quiere decir? En primer lugar, nos crean con un marco de tiempo definido, 20 años. Buscamos a las personas desaparecidas antes del 1 de diciembre del 2016. Lo más importante, somos una institución con carácter humanitario y extrajudicial. ¿Esto qué quiere decir? Que nuestro principal propósito es aliviar o contribuir a aliviar el dolor y el sufrimiento de las miles de familias que tuvieron la desgracia, si se quiere, de haber tenido un desaparecido en su hogar, en el seno de sus hogares. Y extrajudicial, no buscamos culpables. Lo que hace la unidad no sirve ni para la persecución penal ni para identificar los responsables de los hechos. Lo que hace la unidad es para buscar a los desaparecidos. Detrás de cada desaparecido hay una familia sufriendo, esperando, buscando 20, 30 años en este proceso de búsqueda. Importantísimo también de esta unidad, todo lo que hacemos tiene un carácter absolutamente confidencial para garantizar la seguridad de las víctimas y también, si se quiere, en algunos casos de personas que informan, aportantes de información que pueden ayudar a acelerar a que el proceso de búsqueda sea mucho más rápido. Directora, y precisamente en este ejercicio y contexto que pues tú nos das, ¿qué territorios es donde la unidad precisamente tiene como focalizados esos procesos de búsqueda? ¿Cuáles han identificado de pronto en la unidad en estos años que llevan de ejercicio? ¿Cuáles son esos territorios en donde más se ha profundizado este hecho? En primer lugar, yo creo que hay que señalar que ningún lugar de Colombia fue ajeno a las dinámicas de la desaparición. Esto significa que en cualquier municipio de este país se pudieron haber registrado casos. Sin embargo, la unidad tiene presencia directa en 26 territorios del país. Priorizados no, decimos que en la materia de búsqueda no hay priorización, pero sí tenemos un despliegue operativo, si se quiere llamar así, especial en departamentos como Antioquia, donde las cifras de desaparición son superiores a los 20.000 casos en nuestro universo de búsqueda, como Meta, como el Valle del Cauca, como el Casanare, como el mismo Cesar o el mismo norte de Santander. En estos lugares los equipos territoriales de la unidad son mucho más robustos, son mucho más grandes y están de cara pues, a hacer la atención a las múltiples de familia que nos contactan. Directora, ¿y cómo precisamente este ejercicio que desarrolla la unidad de búsqueda de personas dadas por desaparecidas, cuáles herramientas y cuáles son como esas estrategias que precisamente ha venido empleando la UEPD para acelerar esta búsqueda de las personas dadas por desaparecidas y en cierta medida darle un poco de alivio a las familias?
En primer lugar, digamos, la unidad es una unidad que necesita una experticia técnica muy fuerte para lograr encontrar a nuestros desaparecidos. Nosotros contamos con algo que llamamos los planes regionales de búsqueda. Los planes regionales de búsqueda son una estrategia metodológica, pero también de priorización, también que define esas acciones concretas que hay que hacer en los distintos territorios para abordar el proceso de búsqueda. En particular, en este momento contamos con 30 planes regionales de búsqueda que se acogen a las dinámicas y a los contextos como se dio la guerra o como se dio el conflicto armado en el país. En el marco de estos planes regionales de búsqueda empieza o se concreta la búsqueda como tal. Es importante enfatizar que la búsqueda es compleja. Y más cuando estamos buscando a personas que pudieron haber desaparecido hace 20, 30, 40 años. Empezamos por hacer un acopio muy fuerte de información. Información que nos proporcionan en la mayoría de los casos las mismas familias que sufrieron la violación de derechos humanos, que es la desaparición. Esta información tiene que ser triangulada, tiene que ser contrastada, tiene que ser verificada con una cantidad importante de fuentes. Esta información normalmente conduce a lo que nosotros llamamos ubicación de sitios de interés forense. Ubicado este sitio, vamos a hacer procesos de localización y de prospección. ¿Qué es la prospección? Lo que las personas conocen comúnmente como la exhumación o la recuperación de los cuerpos. Esos cuerpos recuperados pasan al siguiente momento de la búsqueda, que se llama la identificación, donde toda esta información también contribuye en muchas oportunidades, orienta inclusive la identidad de las víctimas que podemos recuperar en estos sitios de interés forense. La identificación se desarrolla básicamente a través de muchas evidencias, pero es preponderante la evidencia genética, encabeza el Instituto Nacional de Medicina Legal, y finalmente, surtido todo este proceso, se hace lo que llamamos las entregas dignas o culturalmente pertinentes. En esa fase en particular tenemos un apoyo incondicional con la unidad de víctimas que nos acompaña en todas las acciones psicosociales para el proceso. En esos 4 momentos de la búsqueda, como lo llamamos, es transversal la participación de las familias buscadoras, la participación de las organizaciones que han buscado también a desaparecidos por muchos años, porque como lo decía hace un rato, la búsqueda tiene que ser también un acto de dignificación de las víctimas, pero también absolutamente reparado. Eso es desde el orden metodológico y cómo se hace este proceso de búsqueda. Directora, gracias precisamente por profundizar, porque para muchas personas, muchos ciudadanos y en la sociedad en general hay mucho desconocimiento sobre el ejercicio y lo que conlleva buscar a una persona desaparecida. Y ahorita mencionabas esa articulación que tienen con la Unidad para las Víctimas precisamente, pero podríamos profundizar un poco más como qué otras entidades entran dentro de esta articulación que precisamente contribuye a estos procesos de búsqueda. Muy importante eso, porque una de las grandes énfasis que estamos haciendo desde la unidad es que la unidad no busca sola, no puede buscar sola. Buscar a más de 104.000 desaparecidos que arrojó el conflicto armado en este periodo de referencia sería una tarea imposible si no hay apoyo, cooperación, trabajo conjunto, no solo entre la institucionalidad del Estado, sino también, por ejemplo, con las mismas organizaciones de la sociedad civil e inclusive con la comunidad internacional. La articulación institucional es fundamental. Por ejemplo, un socio indiscutible para la búsqueda es la Fiscalía General de la Nación. Y ahí es bueno darle claridad a las personas sobre lo que significa el papel de cada uno. Nosotros buscamos desde la extrajudicialidad, la Fiscalía busca desde la judicialidad. No, eso no quiere decir que no podamos trabajar armónicamente, podamos aportarnos, compartir información que pueda ser compartida, guardando los distintos protocolos de reserva y de confidencialidad, para que esto haga sinergia con el trabajo que hace la unidad, por ejemplo. Indiscutiblemente el trabajo con la Jurisdicción Especial para la Paz, uno de los mecanismos del sistema integral que también fue creado en el marco del Acuerdo de Paz. También, por ejemplo, en el marco de los macrocasos o en el marco de acciones concretas, trabajamos de manera conjunta y de manera armónica. No hay que desconocer el gran aporte que nos hizo, por ejemplo, la Comisión del Esclarecimiento de la Verdad, con información para alimentar, como insumos para la búsqueda, pero muchas instituciones. Hay instituciones que uno pensaría,
¿Por qué puede ayudar, por ejemplo, el sector financiero de este país a las búsquedas? Tienen información, tienen bases de datos sobre cómo pudo haber sido el tránsito de una persona dentro del sistema financiero, cuál fue su último movimiento, que eso ayuda a las búsquedas, los sistemas de transporte masivo, los sistemas de comunicaciones, de telefonía celular. Es casi que infinito el número de entidades, de instituciones, de actores que pueden vincularse a la búsqueda. Y eso nos ayudaría a algo también muy importante, a evitar el negacionismo frente a la desaparición. Si se quiere, la desaparición es el crimen más horrendo que se puede cometer en un escenario de guerra, porque la desaparición es un delito permanente. La desaparición cesa cuando aparece la persona que desapareció. Y mientras eso no pase, el delito es vigente, el dolor es el mismo, el sufrimiento es intenso. Entonces, por eso este país tiene que evitar el negacionismo frente a la desaparición, pero también que toda la sociedad en pleno comprenda y haga conciencia que puede apoyar en la búsqueda. Directora, digamos, ¿qué cifras lleva un poco dentro de estos 5, 6 años que lleva la unidad? ¿Cómo se perciben ustedes en cuanto a cifras, el tema de los avances que llevan ustedes haciendo en estos procesos de búsqueda? En primer lugar, hay que entender que, digamos, estos primeros años de la unidad es un ejercicio titánico de construir institucionalidad. Y mientras construyes institucionalidad es un poco difícil dar los resultados que se necesitan o que se quieren o con la urgencia que también se pretende. Pero podemos señalar en primer lugar, estos años han sido un ejercicio fuerte de construir ese universo de búsqueda. ¿A quién estamos buscando? Ese es el principal punto de partida. Cuando hablamos de un universo de búsqueda de 104.000 desaparecidos aproximadamente, tenemos claridad de que es una cifra absolutamente subregistrada, pero es un ejercicio de construcción y una tarea y un desafío titánico contar con ese universo que en primer lugar corresponde a los cruces de información entre instituciones que históricamente han recogido información sobre desaparecidos, como la misma medicina legal, como la fiscalía, como las organizaciones de la sociedad civil. Pasado esto, para nosotros otro momento importante es lo que se llama la solicitud de búsqueda. La unidad en este momento tiene cerca de 30.000 solicitudes de búsqueda. Un reto fundamental es disminuir esa brecha entre ese universo y el número de solicitudes, porque la solicitud es la que finalmente activa la búsqueda. La solicitud tiene una información preponderante frente a quién era la persona desaparecida. Nos interesa mucho sus sueños, sus vínculos, sus relaciones, a qué le gustaba, cuáles eran sus hobbies. Todo eso, aunque no lo creamos, es importante para encontrar a los desaparecidos. También las señales particulares que puedan individualizarlo en un momento dado. Eso para empezar, entonces, el número de solicitudes de búsqueda. Fundamental, sobre todo, las muestras de sangre que nos permiten hacer los perfiles genéticos para que después se puedan hacer los cruces de referencia y poder tener con un altísimo grado de certeza que esta persona desaparecida que encontramos su cuerpo es el hijo, es el hermano, es el padre, es el esposo de alguna familia buscadora. Entonces estamos alrededor de 6.000 familias o mejor personas que han aportado su muestra de sangre para este proceso. Otro reto enorme, ¿cómo logramos tener muchas muestras de sangre de muchas personas que están buscando desaparecidos para que los procesos de cruces con bancos de perfiles genéticos sean importantes? Importantísimo la recuperación. ¿Cuántos cuerpos hemos recuperado? A los cuerpos hay que recuperarlos. Algunos están en cementerios, otros están en campo abierto. Muchos cementerios que están amenazando ruina, que están cayendo, con el riesgo ya de perderlos para siempre. El paisaje colombiano, la geografía colombiana cambia rápidamente. Entonces, por ejemplo, recuperar las personas que quedaron a campo abierto es clave porque las economías extractivas están cambiando totalmente el paisaje, los desastres naturales, y después ubicar esos lugares puede ser mucho más difícil. Estamos alrededor de 1.200 cuerpos recuperados. Hemos entregado dignamente no solo la unidad,
porque eso es importante, volver a enfatizar el trabajo interinstitucional para esto, pero más de 200 personas hemos entregado dignamente a sus familias y son familias que al menos han empezado a elaborar sus duelos. Algo para nosotros también muy importante, la cantidad de instituciones con las que trabajamos de manera armónica en pro de la búsqueda. Esos son elementos, pero algo absolutamente esperanzador para nosotros es que podemos hablar de 20 personas con vida que también las hemos encontrado, porque el principal principio de buscar a las personas, el principio universal de la búsqueda humanitaria y extrajudicial es que hay que buscarlos con vida, y cuando los buscamos y los encontramos con vida termina siendo un resultado maravilloso y, como digo yo, un gran aliento y una gran esperanza. Directora, una última pregunta que me surge también un poco de reflexión interna, escuchándola, y pues obviamente del trabajo que se ha realizado y se realiza en la Unidad para las Víctimas, es cómo cómo el hecho de desaparición forzada impacta directamente no solo al familiar, sino también a la comunidad. ¿Cómo lo perciben desde acá un poco? En efecto, y por eso nosotros señalamos que la desaparición forzada es el crimen, es la violación de derechos más atroz de la guerra, porque finalmente no tiene afectaciones individuales, tiene afectaciones familiares, tiene afectaciones sociales, tiene afectaciones comunitarias, tiene, mejor dicho, afectaciones a todas las dimensiones posibles de la convivencia y de la vida humana, de la vida social. En primer lugar, ¿por qué? Porque ¿cuál era el propósito de desaparecer a las personas? El propósito era generar control, generar terror, generar estigma, generar miedo. Y eso no solo era dirigido contra una persona, era contra su comunidad. Entonces la afectación indiscutiblemente de la desaparición es una gran herida social, si se quiere llamar así. Pues directora, muchísimas gracias por aceptar la invitación de Víctimas en la Agenda y pues dialogar precisamente sobre todo el ejercicio y el aporte que ustedes hacen a la política pública de víctimas. Quiero pues cerrar este espacio, Julián, con una gran invitación a la audiencia de este programa. Pero en primer lugar, hay que confiar en este mecanismo. ¿Por qué hay que confiar? Es la institucionalidad del Estado diciendo, estamos dándole frente a lo que pasó, a estas historias de dolor, y estamos tratando de reparar. Entonces, confianza, credibilidad, tranquilidad de una institución humanitaria, extrajudicial, confidencial, y también que sus servicios son gratuitos, porque no falta los inescrupulosos que creen que acercar a las personas al mecanismo tiene un costo, y que estamos en muchos lugares, estamos dándole la cara desde el territorio, trabajando desde el territorio, trabajando desde esas zonas donde la desaparición ocurrió. Entonces nuestras puertas están totalmente abiertas para que trascendamos y caminemos juntos lo que llamamos el camino de la búsqueda. Gracias, directora. Gracias a ti.